Sinceramente creo que en el mundo no existe un tema tan interesante y tan complejo como lo es la masonería. Una organización llena de misterios y de polémicas que atrae y atrajo a los hombres más influyentes de las distintas civilizaciones, sociedades del planeta. Desde figuras históricas, reyes, aristócratas, científicos, políticos, la masonería parecería ser la organización más poderosa del mundo. El tema está que su origen es bastante incierto y confuso, producto obviamente de la falsificación histórica que los masones hacen para atraer a gente influyente en vísperas o en los años precedentes a la creación de la Gran Logia de Londres, cosa que vamos a estar abordando en este video. Yo yo voy a hacer la siguiente advertencia de que todo ese tema que las personas que conocen medianamente la historia de los masones tienen que ver esta charla, esta explicación, sin la óptica del misticismo, del fanatismo o ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra que se suele usar? Sin la idealización de esta organización. Que a lo largo de la historia se dice que los masones descienden del rey Arturo, de Percival, de los caballeros templarios, del rey Salomón, de Moisés, cosas así, que descienden de los druidas, que el arquitecto del universo, todo es bola, todo es una gran mentira, todo es una gran falsificación hecha por los creadores de la masonería, Jean Théophile de Saint-Hilaire y James Anderson. ¿Sí? Lo vamos a estar viendo a lo largo del video y en la segunda parte de este podcast, que va a tener dos partes. Bueno, los masones no descienden del rey Arturo, no descienden del rey Salomón, no descienden de los caballeros templarios y no descienden de ningún linaje místico o histórico. Los masones descienden de una organización medieval de obreros, de albañiles, que apareció más o menos en Inglaterra entre el siglo XIII y XV. Hay evidencia que dice que los masones ya han aparecido en Francia, en Escocia y en parte de Europa Central, más o menos en ese periodo, no solo en Inglaterra. Pero nos vamos a centrar en Inglaterra. La labor de los masones primitivos consistía en el trabajo de la piedra. Ellos eran destacados maestros de albañilería. De hecho, la palabra masón en francés significa albañil. Los masones se encargaban de la construcción de los castillos, templos y abadías, situación que les permitía recorrer todos los puntos del país en los que se encontraban. Algo muy poco común para la época medieval, ya que las personas del medioevo ignoraban mucho de los acontecimientos que sucedían a escasos kilómetros del lugar que les vio nacer. Por lo general, en el medioevo, una persona que nacía en determinado pueblo no conocía otra ciudad. Vivía, desarrollaba su vida y moría en el mismo lugar que lo vio nacer. Esa es una particularidad. La siguiente particularidad que tienen los masones primitivos, los masones operativos, es que al ser ellos maestros en la construcción de piedra, ellos tenían solamente como empleador al rey, al clero y a la nobleza. ¿Por qué? Porque solo a esta clase social le estaba permitido castillar. Solo ellos tenían derecho a castillar en piedra. El resto no. Estas son dos particularidades de la masonería de aquella época. Los masones operativos estaban divididos en dos clases. Estaban los picapiedreros, que eran los que realizaban el trabajo duro, el trabajo pesado, recolectar el material, hacer la mezcla, levantar los ladrillos, preparar el terreno, etc.
Después estaban los artistas masones, los masones más doctos, los que tenían la mano blanda, la mano artística, los que hacían los ornamentos maravillosos de los templos, de los castillos y de las abadías, los que hacían los adornos, las esculturas, ¿verdad? El término, fíjense ustedes, francmaçon, ya dijimos que masón en francés es albañil, pero esa primera palabra que está, el tema de la palabra franc, viene de la palabra piedra libre o piedra franca, que era el material que usaban estos maestros masones habilidosos, los que tenían el talento para diseñar esto, que era, la piedra franca era como una especie de arcilla blanca, moldeable, que servía para hacer las esculturas y los ornamentos, para hacer la fachada de los castillos, de las iglesias, etcétera, etcétera. De ahí se dice que viene el término francmasón. ¿Ok? Los masones vivían en caravanas, ¿sí? Vivían en caravanas de muchos integrantes y cerca del lugar del trabajo, de su trabajo levantaban una choza, una carpa. A esa carpa ellos le llamaban lodges. En los lodges ellos comían, defecaban y discutían asuntos de su trabajo, las técnicas, cómo vamos a levantar esta pared, qué adornos tiene que tener, cómo para lo que quiere el rey, etcétera, etcétera. Tiempo después, sus sucesores, los masones especulativos, van a apropiarse de ese término de lodges para llamar logias a sus lugares de encuentro. Se formó la palabra, se transformó la palabra lodges en logias, que como todos saben es el lugar donde los masones actualmente hacen sus reuniones, ¿verdad? Los masones estaban regulados por corporaciones o por gremios a los que los albañiles comunes se asociaban, ¿verdad? Estos estos gremios tenían que recibir la licencia real. El rey le tenía que dar permiso para ejercer su oficio. Y el control de estos gremios estaba a cargo de la Masons Livery Company de Londres, que existía casi con certeza en 1220. Se dice que en Escocia los gremios masones ya eran más antiguos que los de Inglaterra, porque la Compañía de Masones de Glasgow recibió su carta real de licencia en 1057, casi 200 años después. Los masones tenían una vida bastante ordenada y bastante estricta. Ellos se regían por cargas. Las cargas eran una especie de obligación que ellos debían de cumplir. Los gremios imponían estas cargas, perdón, estas obligaciones a sus miembros, y entre esas obligaciones la principal eran que ellos tenían que creer en la doctrina de la Iglesia Católica. Ellos eran católicos devotos y tenían que rechazar cualquier tipo de herejía, cualquier tipo de herejía. Es increíble que sus herederos sean prácticamente acérrimos rivales de la Iglesia Católica. Y es más, como veremos en la parte 2 de este podcast, que va a ser el segundo episodio, vamos a ver que hicieron todo lo posible para que la Iglesia Católica caiga. Hay un componente de guerra religiosa ahí que vamos a tocar también. Pero la Gran Logia de Londres y la masonería especulativa en general son un brazo intelectual y secreto de lo que vendría a ser la doctrina del protestantismo. James Anderson era un, era un clérigo escocés protestante, y John Theophile Desaguilaires, que son los dos creadores de la doctrina masónica, los fundadores de la masonería en general, eh, eran personas religiosas, eran protestantes. Después yo tengo la teoría de que ellos se querían cargar a la Iglesia Católica, pero eso dejamos para otro video.
también tenían que obedecer al rey, algo que parece bastante lógico y obvio, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, volviendo a la masonería este, especulativa, mucha gente cree que los masones estuvieron involucrados en las grandes revoluciones, en las grandes conspiraciones que llevaron al declive de ciertas monarquías europeas o de ciertos gobiernos a lo largo de la historia. O sea que se volvieron bastante subversivos con el correr de los años, nuestros amigos masones. Después los masones operativos tenían ciertas cargas o obligaciones que ya tienen que ver con, con la moral y las buenas costumbres de la época. Ahora bien, el origen del término operativo. Si nosotros revisamos la historia de la masonería, vamos a encontrar esta división. Masones operativos, que son los masones obreros, los albañiles, los masones originales de lo que le estoy hablando ahora, y están los masones especulativos, que es la masonería que actualmente conocemos. Bueno, este término de masón operativo fue usado entre el año 1550, 1700, por los masones especulativos para separarse de lo que vendría a ser la masonería operativa. ¿Por qué? Porque la masonería, como veremos a continuación, va a cambiar, va a pasar de ser un sindicato o un gremio de obreros, de albañiles, de constructores, a ser reemplazado por caballeros e intelectuales interesados en debates filosóficos y en la tolerancia religiosa, los masones especulativos. Como les dije, no solo en Inglaterra existían los masones, existían en Alemania, por ejemplo, tenían una fuerte organización que se llamaba Steinmason, y en Francia se lo decía como los compagnons, que entiendo yo que quiere decir compañero. Compañero en francés, busquen y googleen, porque si mi castellano me fuerza, imagínense hablar una lengua complicada como el alemán y el francés. No, una locura es. Ese es más o menos el origen primordial de la masonería, que no tiene nada que ver con toda esa volaterapia de misticismo eh, que rodea actualmente a la masonería, que ya vamos a ver por dónde va la mano. Pero así como la masonería actual genera conflictos, también tuvieron sus conflictos los masones. Ustedes saben que me caen muy bien los masones de antes. Era un gremio que solamente quería trabajar y eran bastante pulcros y bastante eficientes en su trabajo. Pero justamente por el trabajo es que va a empezar a, a haber conflictos. Ellos vendrían a ser como la primera organización sindical, más o menos. No sé muy bien cómo viene la mano con el tema de los sindicatos y demás, o la historia de los sindicatos, pero la masonería sería como un, un primitivo sindicato de trabajadores. Y le voy a mostrar, y le voy a demostrar por qué. Solamente quiero que el video pegue, que se suscriban al canal, que le den me gusta, que comenten, que hagan su crítica destructiva, que recomienden, que compartan, porque necesitamos equipar el estudio, porque si bien tengo un ventilador que no lo puedo prender porque va a hacer interferencia con el audio, hace un calor de loco. Yo prácticamente estoy en el infierno acá en Paraguay, porque Pecadores tiene su casa matriz en la República del Paraguay. Bueno, suscríbanse al canal, por favor. Bueno, sigamos. Los masones van a tener un conflicto, los masones primitivos, los masones operativos, van a tener un conflicto. Ustedes tienen que entender que en Europa, la Europa medieval,
incluida Inglaterra, la sociedad que estaba bastante disciplinada y todo estaba regulado. Los distintos parlamentos o el rey establecían leyes que fijaban como una especie de tope salarial y las horas en que cada trabajador debía de trabajar o cada rubro debía de desarrollarse y trabajar. Eso quiere decir que el Estado te decía, bueno, vos no vas a ganar más que esto. Si el sueldo máximo son 10 monedas de cobre, vos no podés ganar 11, está prohibido, no te pueden pagar más de eso. Bueno, los masones se dieron cuenta de que, a la pucha, nosotros hacemos obras de arte, trabajamos durísimo, no tenemos estabilidad laboral, trabajamos como esclavos prácticamente y nos pagan una miseria. Nosotros queremos ganar el dinero justo por el trabajo magnífico que hacemos, se decían, ¿verdad? Esto, sus empleadores, que casualmente, como ya les dije, era la nobleza, se los pasaba por el arco del triunfo esos reclamos. Pero los masones iban a tener un golpe de suerte. Explota la peste negra en Europa y en Inglaterra, por supuesto. Y se carga a más de la mitad de la población. Se mueren todos. ¿Qué pasa? Entre ellos se mueren mucha gente capaz de desarrollar la actividad masónica. Se mueren muchos masones. Se muere mucha gente que tenía un trabajo calificado. Y obviamente los masones se quedan entre poquitos. Y los que sobrevivieron a la peste descubrieron un mundo en el que su trabajo era bastante necesario y era bastante demandado. Entonces dijeron, bueno, nosotros somos pocos, somos los únicos que podemos hacer las maravillas arquitectónicas que estos muchachos de peluca y corona quieren. Entonces, páguenos lo que corresponde. Y así empezaron a negociar, a negociar, a negociar. Fíjense que había mucha competencia entre los duques, entre los dandis, entre los obispos, ¿verdad? Había mucha competencia. Y cada uno tenía el ego desmesurado y quería obviamente construir una especie de legado arquitectónico para la posteridad. Su ego no le permitía otra cosa, entonces todos estaban expectantes al trabajo de los masones y los querían, los estiraban para que trabajen para ellos. Los masones adoptaron una postura de no trabajar si es que no se satisfacían su demanda, que era cobrar el precio que ellos presupuestaban por su trabajo, obviando prácticamente todo lo que se establecía en la ley que establecía el sueldo máximo que se podía cobrar. Obviamente esto no le gustó a parte del clero y de la nobleza, y pegaron el grito al cielo. Parte del clero le pidió al rey permiso para que el rey expida un poder de requisa, que era una carta que obligaba a los masones a trabajar en determinado proyecto. Prácticamente los secuestraban a los masones, los retenían, los detenían por la calle para llevarlos a trabajar en un determinado castillo, fortaleza, etcétera, etcétera. Así dice que se construyó el palacio que Enrique VIII tenía en Kemp, el palacio de Nonsuch, y el cardenal, ¿cómo se llamaba? Wolsey, el cardenal del Cardinal College de Oxford, dice que construyó esa edificación por medio de ese poder de requisa. Enrique VIII, como les dije, utilizó el poder de requisa para obligar a los masones a ir a trabajar a Kemp y construir el palacio de Nonsuch. En fin, ¿verdad? Pero había otros que
no llegaban a tan extremo y acordaban reuniones secretas con los masones. De ahí también, tipo, todo ese tema del misticismo, de ahí viene que todo sea secreto en la masonería actual. Los masones se reunían con la gente de la aristocracia que le pedían presupuesto, se reunían a altas horas de la noche en las lodges y ahí negociaban por debajo de la mesa para obviar el, el tema de la ley de topes salariales. Y así funcionó, hasta que un chismoso, que era el duque de Beckford, ¿verdad? En 1425 se enteró de este tipo de reuniones y como era un notable chupapija, un salamero, le pidió al rey que se le castigue fuertemente a los masones y a los empleadores que incurrían en este tipo de prácticas, ¿verdad? Este, los, los masones seguían con su juego, con su postura, pero había un problema. Como les dije, entre los miembros de la aristocracia pues se competía. Y si los masones llegaron a un acuerdo con el duque de Kent, qué sé yo, ¿verdad? Y el duque de Kent le dice, haceme este castillo, yo te pago 100 monedas de oro, por ejemplo. Los masones iban, firmaban el contrato, se iban, trabajaban. Pero ¿qué pasa? El duque de York no podía esperar no podía esperar 50 años hasta que se termine el castillo del duque de Kent para que empiecen a construir su castillo. Entonces, ¿qué hacía? Se iba junto al el líder del gremio masónico y le decía, ¿cuánto te paga? 100. Yo te iba a pagar 500, venía ahora. Y le hacía un soplo a sus albañiles, ¿verdad? Y los masones empezaron a incumplir su palabra y los contratos, ¿verdad? Se decía que se ponía una cláusula que eh, obligaba a los masones a no abandonar una obra hasta que ésta esté culminada, pero por el dinero baila el mono. Entonces, los masones le chupaban huevo todo eso y acudían a trabajar a donde les pagasen más, ¿verdad? Esto le hizo ganar mala fama. Se los acusaba de ser una organización vil, ilegal, irrespetuosa y empezaron a tener ese tipo de, de mala prensa. Como punto final de este capítulo, es gracioso pensar que hoy en día los masones representan algo totalmente diferente eh, a lo que, a lo que era la masonería primitiva, ¿verdad? Ya que se los relaciona con intervención en gobiernos y ser el brazo intelectual de las grandes revoluciones que vivió la humanidad a lo largo de la historia. Contrasta mucho con el verdadero origen humilde que tienen los masones, ¿verdad? En fin, la transición, cómo la masonería pasa de ser un gremio de albañiles a una sociedad secreta de hombres intelectuales, de caballeros, de nobles, de aristócratas. La transición de la masonería operativa a la especulativa fue un proceso gradual que ocurrió aproximadamente entre el 1550 y el 1700. Este cambio fue un giro de 180 grados y significó una mutación fundamental en lo que vendría a ser la composición de los miembros
los propósitos y las creencias de la masonería. Durante esta época, los antiguos constructores, los masones operativos, los masones originales, que eran un sindicato de trabajadores que adherían a las doctrinas de la Iglesia Católica, fueron reemplazados por los caballeros masones. Un ejemplo claro de lo que vendría a ser este cambio se empezó a dar en la logia de Aberdeen, en Escocia, que según las cartas masónicas, en 1670, de los 40 integrantes de la logia de Aberdeen, solo 10 eran masones operativos, solo 10 eran constructores. El resto estaba dividido entre nobles, caballeros, abogados, mercaderes, comerciantes. Un ejemplo claro de ese cambio que se daba en la masonería fue que en 1641, para significar mejor, en la década de 1640, gente como Sir Robert Moray y Elias Ashmole fueron integrantes de la masonería. ¿Qué pasaba eh, en esta época? Me tengo que secar porque hace un calor de mierda. Bueno, ¿cómo se da la transición, verdad? Fíjense ustedes, tenemos que tener dos detalles, creo yo, en cuenta. El primer detalle es que la masonería operativa se fue abriendo. Las diferentes compañías o gremios masones empezaron a incorporar, a asociar gente que no necesariamente era gente obrera, no eran constructores, ¿verdad? Por una cuestión, digámosle, de marketing o de prestigio para determinado gremio, lo que se hacía era invitar honoríficamente a alguna personalidad de la nobleza, a un duque, a un lord, ¿verdad? A un aristócrata, a un comerciante destacado, a una personalidad famosa, para que se adhiera al gremio y le dé prestigio sobre otro gremio, sobre otro grupo, como como los clubes sociales, ¿verdad? Que, que tienen entre sus filas gente importante, hay clubes sociales más exclusivos, otros no tanto. Bueno, así empezó a hacer la masonería. Empezó a meter gente que no era del palo, vamos a decirle. Ese es el primer detalle a tener en cuenta. El segundo detalle tiene que ver que en la época en que se desarrolla esto, siglo XVI, XVII, toda Europa, incluida Inglaterra, sufría de persecuciones religiosas. Habían guerras de religión. Y uno no podía decir abiertamente que era católico, que era protestante o que era anglicano. Obviamente dependiendo del país donde se encontraba. Si el rey era católico, pues el resto tenía que ser todo católico. Y en un país católico se le perseguía a los protestantes, a los calvinistas, a los mormones, a los anglicanos, ¿verdad? En Inglaterra se perseguía a los protestantes. Inglaterra era anglicana y se le perseguía a los protestantes. Si el rey era anglicano, se le perseguía a los protestantes, a los católicos. Si el rey era católico, se le perseguía a los anglicanos y a los protestantes. Y si el rey era protestante, se perseguía y se mataba a los católicos y a los anglicanos. Había mucha intolerancia. Y obviamente uno que era una persona que era bastante religiosa y que tenía fuertes convicciones en lo que respecta a su religión, esa persona no podía expresarse abiertamente. ¿Por qué? Porque habían los pirahues
Habían los chismosos en el barrio que decían que fulano era católico y venía la Guardia Imperial y te allanaba la casa y te mandaban a ahorcar o quemar. Entonces era difícil el, el contexto de convivencia en aquella época en Europa. Entonces, había gente que buscaba una creencia más simple en Dios. Había gente que no era tan termo, que lo que quería era que convivir en paz con otros hombres, con otras personas que profesasen otra fe y abogaban por eso. Era, era gente del sector intelectual de Inglaterra que se dio cuenta que esto no podía ser así. O sea, esta guerra religiosa o esta intolerancia religiosa, mejor dicho, no podía continuar. Entonces, como vieron que la masonería era un lugar seguro de reuniones, ¿verdad? Donde empezaba a entrar gente de, de las altas esferas de la sociedad, los intelectuales, ¿verdad? Vieron su oportunidad para que sus ideas triunfasen dentro de las mentes de las personas que tenían el poder de decisión en aquella época. Y empezaron a entrar en la masonería. Y en la masonería se empezó eh, a, este, a cambiar el tono de las reuniones. Si antes se hablaba de mecánica, se hablaba de construcciones o de técnicas de arte o de diseño, ahora se empezaba a hablar sobre la tolerancia religiosa y una creencia más simple en Dios. Esto, esto fue producto em, del trabajo que hizo James Anderson, el creador de las constituciones de la masonería, y Jean Théophile de Saint-Gilles, los fundadores de la Gran Logia de Londres, que veremos en el siguiente video, que buscaron activamente que la nobleza entre dentro de la masonería. ¿Para qué? Para que las ideas de Anderson y de Saint-Gilles triunfen y, como veremos en el capítulo anterior, derroque el poder hegemónico de la iglesia y se establezca un concepto de religión más sencillo, más simple, menos azucarado, más light, que permita la imposición de un pensamiento común. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Como conclusión, la masonería es un tema complejo y obviamente no se puede abarcar tanto en un solo video. Lo que sí tenemos que saber, y de una vez por todas, los que nos interesamos en este tema y combatimos, es que la masonería no tiene esos orígenes místicos. No, no es una entidad que provenga de sociedades antiguas o, o no es tampoco una sociedad que sea la continuación de otra que guarde un secreto ancestral. La masonería la masonería actual es el trabajo intelectual de gente bastante pensante, de filósofos que, que buscaban imponer determinado tipo de ideas en una sociedad que era intolerante y que buscaba moldear a esa sociedad. Y vieron en la masonería el, el recipiente para que esas ideas triunfen. En el siguiente episodio vamos a hablar más en profundidad sobre James Anderson y Jean Théophile de Saint-Gilles, los fundadores de la Gran Logia de Londres. Así que, por favor, suscríbanse, denle like si les gustó, si les gustó, por favor compartan, comenten y nos vemos en la próxima. Chau, chau.